Vivo en una ciudad del Medio Oeste, considerada atrasada y de inferior calidad. Este es un lugar de tamaño mediano, excavado en los densos Ozarks del sureste de Missouri. Crecer aquí fue un desafío, vengo de una familia numerosa y violenta. No era ningún secreto que los niños Cooper eran propensos a golpear a otros niños de la zona, lo que finalmente moldeó la atmósfera de la ciudad. Por esta razón, no se me permitía tener amigos, así que me concentré en mis calificaciones con la esperanza de escapar a una universidad lejana después de la secundaria. Sorprendentemente, después de graduarme con honores de MSU, terminé regresando a Harrington, lo que hubiera sido impensable para mí en el momento de graduarme. A menudo me preguntaba dónde me había deslizado en el camino, ya que tenía un futuro prometedor por delante, lejos de la familia rural y problemática que dejé atrás. Sin embargo, circunstancias desafortunadas y una serie de errores me hicieron regresar, sin nadie más a quien culpar. Enseñar inglés en un colegio comunitario local estaba lejos del sueño de ser un agente literario de renombre que albergaba a diario. Todas las mañanas, despertarme en Harrington era como un fracaso, y lo único que apreciaba de la ciudad era la viva naturaleza que la rodeaba. Mi casita estaba cerca de los Ozarks y los fines de semana intentaba escapar caminando por el bosque. Estos paseos regulares por el mismo sendero junto al río me dieron una sensación de tranquilidad y satisfacción. Sin embargo, fue durante uno de estos paseos que ocurrió un momento sorprendente en mi vida. Una tarde decidí hacer un cambio en mi rutina habitual, tomando mi GPS para dejar que mis pensamientos y mi cuerpo vagaran libremente. Sin pensar, dejo que el aire fresco purifique mi alma, reflexionando sobre diferentes temas. Después de aproximadamente una hora, me di cuenta de que había topado con un sendero estrecho y apenas visible. El sendero, inicialmente lleno del frescor de la mañana, fue poco a poco dando paso al calor más intenso y pesado del ambiente. Decidí seguir el sendero durante aproximadamente un cuarto de milla y luego dar la vuelta, según me indicaba mi GPS. Estaba a solo 3 kilómetros de casa, que no parecía tan lejos. Aunque perdí el rastro 2 veces, logré encontrarlo nuevamente después de unos momentos en ambas ocasiones. Sin embargo, cuando perdí el rastro por tercera vez, la línea de árboles se rompió y de repente me encontré en un pequeño claro. Inmediatamente me di cuenta de que algo andaba mal en este lugar aislado. La hierba estaba amarilla y muerta, y en el centro del claro, bajo la tenue y débil luz del sol, se alzaba un viejo roble nudoso. El lugar parecía estar vivo con una atmósfera extraña. Saqué mi teléfono y tomé algunas fotos con la esperanza de capturar el aura espeluznante del claro. Mientras exploraba alrededor de Vero Oak, pasando por gruesas ramas, levanté mi cámara para tomar una foto más cuando algo inusual llamó mi atención. Entre las hojas rotas y amarillentas, había un color rosado. Intrigado me acerqué, considerando si tal vez el lugar era frecuentado por niños para fumar o beber. Sin embargo, cuando me acerqué, me di cuenta de que el zapato era demasiado pequeño para un adolescente. En realidad, era un zapato de niño pequeño y en su interior todavía se encontraban los restos de un pie de niño. He experimentado muchas cosas horribles en mi vida, como fracasos, decepciones y dolor, pero nada comparado con el terrible sentimiento que experimenté cuando encontré los huesos de un niño pequeño empujados en un rincón entre las raíces de un árbol. Estaba acurrucada en posición fetal, su cuerpo roto parecía demasiado grande para el pequeño espacio. Me preguntaba cómo podría haber encajado allí cuando todavía era más que huesos. La mayor parte de la ropa había desaparecido, dejando grietas laterales y el sistema nervioso expuesto, una visión aterradora. Transporté los chuletas en el maletero de mi coche, una carga que me avergüenza admitir. Corrí incansablemente durante 3 kilómetros hasta llegar a casa, sintiendo la urgencia de compartir el peso de este conocimiento con alguien. Cuando finalmente rompí la línea de árboles en mi propio patio trasero, me desplomé sobre el césped, exhausto. Miré al sol en un intento de cegarme de los recuerdos, pero la imagen de la niña muerta aún persistía. Cuando pude respirar de nuevo, saqué mi teléfono del bolsillo y llamé a la policía. Llegaron en cuestión de minutos y de alguna manera encontré la fuerza para levantarme y recibirlos en la entrada. Les expliqué sucintamente todo lo sucedido, con palabras ahogadas, entregándoles mi GPS para mostrarles dónde estaba el cuerpo. Un oficial me envolvió con una manta, mientras otro traía botellas de agua. Después de todo esto, rápidamente me senté en mi cocina y miré por la ventana cómo se reunía la multitud y llegaban los medios con helicópteros sobrevolando. Ciertamente me quedé a la sombra de la ventana, rezando para que la multitud no me viera. Al anochecer, encontré a Doug entre la multitud de periodistas y vecinos. Estaba justo frente a la cinta policial, observando el espectáculo y mirando uniformemente hacia mi ventana. Fue la primera vez que ignoró la orden de alejamiento. Intenté encontrar un oficial, pero terminé encontrando mi cama, cediendo al agotamiento emocional. La intensa jornada dio paso a un profundo sueño.
Cuando me desperté a la mañana siguiente, noté que habían llegado las camionetas de los medios de comunicación de St. Louis y que la policía había colocado controles de carretera para controlar el movimiento en mi calle. Llamé a Doug al trabajo ese día y el siguiente, y finalmente le dije que no volvería durante el resto de la semana. Me quedé en casa, trabajando en mi novela, tratando de ignorar el circo en el que se había convertido nuestra ciudad. Pasaron casi 2 semanas hasta que alguien en los medios llamara a la víctima, Sarah. Vi el titular que mencionaba a Sarah debajo del roble ver en mi porche. Parecía que los medios estaban haciendo comparaciones entre nuestro caso y el de Bella en el caso WTJM, del cual nunca recuperé el documento final. Finalmente, la oficina forense emitió un comunicado identificando al niño de 6 años, cuyo nombre se mantuvo en reserva mientras notificaban a la familia. La causa probable, aunque no concluyente, de la muerte fue un traumatismo contundente. 2 días después, me pidieron que compareciera y proporcionara una declaración oficial grabada al detective jefe sobre el caso. Reflexioné sobre cada detalle de ese día, incluyendo ver a Doug entre la multitud reunida. El detective asintió mientras yo daba mi testimonio. Cuando terminé, dejé de grabar en la grabadora y salí de la habitación. Golpeó con los dedos la mesa, distraído, mirando la cámara en la esquina hasta que, después de 10 minutos, la puerta se abrió. El líder detective regresó a la habitación con un hombre extraño a su lado. Alto, bronceado y con un corte de pelo liso y blanco, al instante me desagradó. Señorita Cooper, este es el Dr. Watene. ¿Lo recuerda?, preguntó el detective. No, no debería, respondí. ¿Por qué sigo aquí?, le pregunté y el detective respondió, por Sarah. Sentada frente a mí, el médico comenzó. Sarah es la niña Vero Actri, tu hija. Sacudí la cabeza, temblando. No tengo una hija, dijo lentamente. Jessica, la doctora, intervino, nos conocimos hace varios años, cuando su hija desapareció por primera vez. Culpó a un hombre llamado Douglas Zinga por llevársela. Estaba histérica. ¿Recuerda eso? Sé que Douglas Zinga tiene una orden de alejamiento en su contra, pero mi participación termina ahí. No tengo una hija, repetí lentamente. Jessica, ahora te voy a mostrar algunas fotos que tal vez te molesten, dijo el médico, colocando 3 fotografías grandes frente a mí. Al ver el contenido, mis manos empezaron a temblar, no de miedo, sino de confusión. No lo recordaba, no sabía quién era ese niño. Las fotos nos mostraban a mí y a una niña rubia de unos 5 años, sonriendo y abrazándonos. ¿Estás de acuerdo en que la persona en esta foto eres tú?, preguntó el médico. Seguí mirando las fotos, no hubo negación. Sí, y el niño está en esta imagen. ¿Te resulta familiar? La respuesta fue una mezcla de no y sí, y ella era una extraña, pero sentí como si la hubiera visto antes en algún lugar. Los recuerdos empezaron a tirar de los extremos de mi sinapsis, pero estaban confusos y apagados. Sí, murmuré. El detective se inclinó hacia adelante en su silla. Lo siento, Jessica. El cuerpo que estaba en el árbol ha sido identificado como el de tu hija Sarah. Me quedé atónita y de repente me sentí terriblemente sola. ¿Qué hago?, yo pregunté. El detective sugirió que hablara más con el Dr. Watene, ya que necesitaría apoyo. También mencionó a la niña que vi con Douglas Zinga el día que se encontró el cuerpo, sugiriendo su conexión con el crimen. La escena era tensa y sí, esperaba que el detective se levantara. Entonces el detective se levantó, seguido por el Dr. Watene. Volveremos pronto, dijo, devolviéndome el teléfono. Deberías investigar tu caso, podría ayudarte a recordar cualquier otra cosa que puedas estar reprimiendo. ¿Quieres que llame a tu familia? Sin embargo, no tenía familia. No, simplemente estoy muy asustada y confundida en este momento. Necesito algo de tiempo para pensar, respondí. Ya veo, dijo el detective, siguiendo al Dr. Watene a través de la puerta. De repente me levanté de la silla. El detective se detuvo y se dio vuelta. ¿Cuándo arrestarán a Douglas Zinga? ¿Tiene alguna prueba contra él?, yo pregunté. Todavía no, Jessica. Douglas Zinga no existe, respondió antes de cerrar la puerta. Me dejé caer en la silla. Han pasado casi 2 horas y no han regresado. Me hizo preguntarme por qué seguía allí, pero luego recordé que tenía una hija que desapareció. Douglas Zinga no existe y encontré un cadáver en el bosque.